Hola, bueno, el día de hoy les voy a hablar de la relación que hay entre dos términos, el término masa y el término mol. Sabemos que masa es cantidad de materia. ¿Y mol? ¿Qué es mol? Bueno, comencemos entonces. Cada vez que escuchamos la palabra mol, tendríamos que tener en nuestra mente un grupo, es decir, un número determinado de partículas. Este número determinado se conoce como número de Avogadro, gracias al científico italiano, precisamente, de apellido Avogadro, que por ahí inicios del siglo XIX lo determinó. Y se refiere a este número que te estoy presentando en notación científica, el cual es 6.02 por 10 a la 23. ¿Sí? Si quisiéramos poner este número de notación científica que te estoy presentando en número natural, bueno, tendríamos entonces que recorrer este punto decimal 23 lugares hacia la derecha. ¿Sí? Nos quedaría este número de esta forma. ¿Sí? Lo cual, si te das cuenta, bueno, pues estamos hablando de mucho, de una gran cantidad, ¿verdad? De partículas, ¿sí? Hay muchos ceros, ¿no? Antes del punto hay muchos ceros. Y bueno, ¿qué número es? Bueno, pues sería 602 mil trillones, no es cierto, cuatrillones de partículas. ¿Sí? Estamos hablando de cuatrillones de partículas. ¿Sí? Y entonces, este número tan grande, que mejor lo expresamos en notación científica, es a lo que se refiere el término mol. ¿Sí? Así entonces nosotros podemos hablar de un mol de, por ejemplo, de cualquier elemento, un mol de cloro, un mol de litio, o si pensamos en un mol de oxígeno, de sodio, pues estamos hablando de este número de 6.02 por 10 a la 23 partículas, que en el caso de ser, por ejemplo, sodio, ¿no? O litio, pues estaríamos hablando que estas partículas hacen referencia a átomos, ¿no? Pero bueno, también podríamos hacer referencia a partículas, moléculas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el ácido clorhídrico, pues sabemos que es un compuesto que lo menos que podemos tener de un compuesto es una molécula. Y un mol de ácido clorhídrico estaría hablando entonces no de una molécula, sino de 6.02 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Igual si pensamos en algún otro compuesto, fosfato de aluminio, ¿no? O bueno, hidróxido de magnesio, cualquier otra sustancia, siempre que hablemos de mol, hablamos de 0.02 por 10 a la 23, y en este caso estaríamos hablando de moléculas. ¿Sí? También podríamos ampliar este término mol o podríamos hacer referencia a otro tipo de partículas como soluciones. Sí, es decir, podemos pensar en 6.02 por 10 a la 23 iones de calcio, ¿no? Es decir, en un mol de estos iones. Y este número de partículas, como te estás dando cuenta, es un número muy grande, ¿no? Que pues, si los juntamos, pues podríamos ponerlos en una balanza y pues nos indicaría cierta cantidad de materia. Bueno, el término mol lo hemos escuchado cuando nosotros hemos determinado, por ejemplo, el peso molar o bien el peso fórmula, ¿sí? Por ejemplo, si determinamos el peso molar del ácido sulfúrico, que tú ya sabes cómo determinarlo, pues seguramente vas a encontrar que su peso fórmula es de 98 gramos mol, lo cual quiere decir, fíjate bien cómo lo vamos a leer, dice 98 gramos por mol. Es decir, de aquí, ¿verdad? Puedo yo comentar o decir, ¿verdad? Llego a la conclusión de que un mol de ácido sulfúrico tiene o le corresponde una masa de 98 gramos. ¿Sí? Si tú tomas una balanza y pesas 98 gramos de ácido sulfúrico y después, si pudiéramos contar cuántas moléculas, ¿verdad?, hay en esa cantidad de materia, pues vamos a encontrar que están el número de Avogadro, ¿no? Es decir, 6.02 por 10 a la 23 moléculas.
¿no? O bien pudiéramos pensar el calcio, como les decíamos hace un rato, ¿no? Y decir, bueno, vamos a determinar ahora el peso molar del calcio, ¿no? Entonces sacamos la tabla periódica y pues vamos a ver que esto es 40 gramos por mol, ¿sí? Y de aquí también pues estaríamos entonces, ¿verdad? Llegando a establecer esta equivalencia. Un mol de calcio corresponde a una masa de 40 gramos. Es decir, que cuando tú tomas una balanza y tomas 40 gramos de calcio, en esos 40 gramos de calcio están 6.02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Se estarán preguntando. Bueno, pues porque a través de este parámetro mol, o de este término más bien mol, podemos determinar en determinados momentos la cantidad en gramos, la cantidad de partículas que están involucrados en un proceso químico. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que por alguna situación tú quisieras conocer cuántos átomos hay en un gramo de calcio. Bueno, pues si queremos saber cuántos átomos hay en un gramo de calcio, lo primero que tendríamos que saber es a cuántas moles corresponde un gramo. ¿Sí? Y a partir de ahí, determinar los átomos que hay en ese gramo de calcio. Así entonces ocuparíamos nuestra equivalencia, ¿sí? Un mol, perdón, de calcio corresponde a 40 gramos. Y si yo tengo un gramo de calcio, pues a cuántas moles corresponde. Y entonces aquí pues, se establece, ¿no?, una regla de 3. Tú ya sabes que para encontrar aquí esta incógnita, tendríamos que multiplicar un gramo de calcio por un mol de calcio, vamos a irlo escribiendo, y luego lo estaríamos dividiendo entre 40 gramos. ¿Sí? Hacemos nuestro análisis de unidades, ¿verdad? Y cuando metemos estos números a nuestra calculadora, pues nos va a arrojar un dato que va a estar en unidades de moles, ¿no? Y ya vamos a conocer entonces cuántas moles de calcio corresponde a ese gramo. Sí, es decir, aquí me está indicando que un gramo de calcio es igual a de hablar de 0.025 moles, ¿no? Entonces, ya que tenemos el número de moles, entonces, ¿cuántos átomos hay aquí? Ah, bueno, pues entonces planteemos ahora, hagamos aquí una división, y planteemos entonces que en un mol de calcio, pues sabemos que en esta mol de calcio hay el número de Avogadro de átomos de calcio, es decir, 6.02 por 10 a la 23. Si ahora tenemos que en este gramo de calcio solamente hay 0.025 moles, entonces, ¿cuántos átomos habría? ¿Sí? Y pues igual, ¿verdad? Hacemos una regla de 3. 0.25 moles de calcio lo estaríamos multiplicando por 6.02 por 10 a la 23 átomos de calcio y posteriormente lo vamos a dividir entre un mol de calcio, ¿sí? Hagamos entonces nuestro análisis de unidades respectivos, ¿sí? Aquí mol de calcio se elimina con mol de calcio y ya estaría yo obteniendo mi resultado, que estaría hablando de átomos de calcio. En este caso 1.50 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces, en un gramo de calcio hay 1.50 por 10 a la 21 átomos de calcio. Vamos a pasar este número de notación científica a número natural. ¿Cuál sería esta cantidad? ¿No? Estamos hablando de todos estos ceros y en este caso pues estaríamos hablando de 150.000 trillones de átomos. Eso es lo que habría en un gramo de calcio, ese número de átomos. Bueno, hagamos un ejercicio ahora y determinemos cuál es la masa que le corresponde a 0.54 moles de ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico corresponde a 0.54 moles? Ah, bueno, pues entonces, considerando nuestra
composición de esta sustancia, pues primerito que tenemos que hacer es determinar nuestro peso molar. Y para esto necesitamos datos que sacamos de la tabla periódica, ¿sí? Estos datos de la tabla periódica, pues evidentemente tendríamos que ver, ¿no? O que están relacionados con los pesos atómicos de los elementos hidrógeno, del elemento azufre y del elemento oxígeno. Con estos datos, pues determinamos nuestro peso molar, ¿sí? ¿Cuánto es? En este caso 98 gramos por mol, como habíamos comentado hace un momento. Y de aquí, pues establecemos nuestro factor de equivalencia. Es decir, un mol de ácido sulfúrico tiene una masa de 98 gramos, ¿sí? Si en lugar de tener un mol, yo tengo 0.54, o sea, casi un poquito más de media mol, pues entonces yo voy a tener un poco más de la mitad de 98, o sea, como 50. Vamos a determinarlo poniendo nuestra regla de 3 correspondiente. De este lado indicaríamos 0.54 moles del ácido sulfúrico, que es el dato que me dan, y acá nuestra incógnita, que ¿no? nos está llevando a tener claro que queremos determinar los gramos que corresponden a esas 0.54 moles. Las operaciones, pues tú sabes nuevamente que es una multiplicación de este 0.54 moles al multiplicarlo por 98 gramos y después lo tendríamos que dividir entre un mol de ácido sulfúrico, ¿sí? Y después aquí pues lo que tenemos que hacer es hacer nuestro análisis de unidades. Mol de ácido sulfúrico con mol de ácido sulfúrico se elimina y me quedan las unidades de gramo, que es lo que estoy buscando. Así que si ponemos y metemos más bien estos números en nuestra calculadora, y la multiplicación y la división, pues me vamos a obtener que en 0.54 moles de ácido sulfúrico está relacionada esta masa, es decir, le corresponde una masa de 52.9 gramos. Pues eso es todo, chicos. Les agradezco su atención. Hasta luego.